¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de Migración Segura, donde vamos a estar hablando sobre la visa EB1. Para hoy he invitado a un abogado de migración aquí en el área del sur de la Florida, en Miami exactamente. Vamos a estar hablando con el abogado Héctor Benítez de Benme Legal. Es un abogado con muchísima reputación aquí en Miami, en el sur de la Florida, para hablar sobre migrante, es decir, tiene el propósito de venir a quedarse a vivir a Estados Unidos. Ya se está conectando con nosotros el abogado Héctor Benítez y le doy la bienvenida Hola mientras Marcela, ¿cómo ustedes se van conectando. Abogado, ¿cómo está? estás Bienvenido. tú? ¿Cómo Muchas te ha ido? gracias por estar aquí. Gusto en saludarte. Muy bien, gracias. Bueno, abogado, lo veo un poquito borroso. Debe ser el internet, ¿verdad? Que nos está fallando un poquito. Dale. Pero mientras tanto, abogado, quiero darle la bienvenida a estas sesiones de Migración Segura. Son unas sesiones que se hacen en vivo con expertos en migración. Pueden encontrar toda la información en migracionsegura.com. Y el propósito de estas sesiones es que todos los que nos ven entiendan que existen muchas formas de llegar a los Estados Unidos de una forma segura, legal y ordenada, que es el como debería ser, ¿no? Correcto, esa es la Abogado, finalidad. pues bienvenido, aunque lo vea un poco borroso. Oye, pero ¿será que me salgo y vuelvo a entrar? De pronto, sí, hágale tranquilo, Ok. vaya y de pronto también si quiere, no coja el internet, sino que si de pronto el wifi le está fallando. Y mientras tanto, yo los voy a ir saludando. Dice, desde que uno los contrata hasta que someten el caso, ¿qué tiempo duran? Gracias. Bueno, mira, esa es una pregunta que es una pregunta, pero puedo decirte que los abogados normalmente van haciendo un acompañamiento hasta que el propósito de tu proceso se logra. Es decir, hasta que te sale la visa, hasta que te sale la green card, hasta que te sale la ciudadanía, ellos se van acompañando paso a paso. Todos los abogados funcionan exactamente igual. Si es eso lo que me estás preguntando. Antes de que volvamos a conectar con nuestro invitado en la sesión de Migración Segura, también les quiero contar sobre las preguntas que ustedes van haciendo. Para poder proteger un poco su nombre, yo nunca leo al aire los nombres, solamente leo las preguntas, tanto las preguntas que me envían por mensaje directo como las preguntas que están haciendo aquí en el live. Lo bueno es que después en el live nadie ve quién preguntó qué, entonces como que nadie sabe, pero usted entonces esté muy pendiente de su pregunta porque seguramente la voy a realizar. Bueno, ya voy a ver si me conecto con el abogado. Ay, acá me dice que no está todavía conectado. Ah, bueno, se está conectando otra vez. Aquí está. Ahí ya está. Y muchas gracias a ustedes que se van conectando de, de a poco a poco. Ahora Hola, sí. abogado, ¿cómo está? Muy bien, ¿Cómo está? Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, abogado, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas acerca de la visa EB. Pero que quisiera hablar con usted acerca de esta visa es ¿qué es la visa EB1? Mira, primero hay que entender algo. La visa EB1 es una visa que está, digamos, dentro de una de las subcategorías de las visas Employment Base. ¿Qué quiere decir esto? Que te lleva a la residencia legal permanente de forma directa. ¿Ok? Eso es uno de los elementos esenciales de la visa B1. Ahora, la visa B1 a su vez está subdividida en tres subcategorías. Por eso es importante que la gente lo tenga claro, porque hoy vamos tal vez a discutir básicamente lo que sería la visa por habilidades extraordinarias. Pero en la EB1 también existe la de transferencia de ejecutivo multinacional o gerente multinacional de una empresa en nuestro país natal o donde tengamos alguna empresa constituida hacia los Estados Unidos, y también tenemos la de profesores, ¿ok? Entonces, esa visa EB1, como te comenté, está subdividida entre tres, y la que vamos a discutir el día de hoy es
realmente la visa por habilidades extraordinarias. ¿Qué es la visa por habilidades extraordinarias EB1? Es una visa que te permite, bien sea con intermediación de un peticionario o te pides a ti mismo, ¿ok? Es self-petition, tiene esa bendición. Es una visa que si de alguna manera tenemos cómo justificar 3 criterios de un listado de aproximadamente 10 que tiene el Servicio de Inmigración y a su vez tenemos cómo justificar que vamos a seguir siendo prospectivamente beneficiosos en el área extraordinaria en los Estados Unidos, ahí tenemos cómo justificar una B1 que nos dé la residencia legal permanente. Perfecto. Abogado, cuando hablamos de que la visa EB1 es una visa self-petition, es decir, yo misma me puedo pedir, es decir, me presento ante el gobierno de los Estados Unidos y le digo, hola gobierno, yo le sirvo a usted en este país. Es básicamente eso. Sí, pero no solamente que le sirves a este país, porque acuérdate que se puede confundir un poco con la visa EB2 de interés nacional, donde debe haber una oferta específica de qué vienes a hacer por el país. En este contexto, la EB1 lo que te exige es que tú sigas demostrando que vas a seguir siendo extraordinario y beneficioso en el mismo contexto de donde vienes con antelación. Si eres una persona con habilidades extraordinarias en la música, que vas a seguir siendo también un músico en los Estados Unidos. Si eres una persona con habilidades extraordinarias, tal vez en una profesión tradicional, como la medicina, la biología, etcétera, entonces que vas a seguir trabajando en esa área y que no vas a buscar un área distinta, por lo menos no al principio. ¿Ok? Tiene que haber una identidad de lo que venías haciendo en cuanto a lo Abogado, creo que lo perdimos. Disculpe. Por ahí. Creo que lo habíamos perdido unos segunditos. ¿Cuáles son los requisitos específicos para esta visa EB1? Mira, te reitero, debes cumplir 3 criterios. Entonces, el listado de criterios son, por ejemplo, que la persona haya ocupado posiciones de liderazgo o roles críticos dentro de una organización o en el marco de su función. O sea, que pueda atribuirse que el éxito de determinada actividad en buena parte se debe a ti o se debe a ti como persona de habilidades extraordinarias. 2, ¿Que puede atribuirse el éxito de qué, abogado? de determinada actividad, por ejemplo, que ocupaste una posición de liderazgo o que ocupaste un rol crítico en determinada actividad. O sea, que tú puedas justificar que si tú, por ejemplo, formas parte de un grupo musical, ese grupo musical, por dar una idea, en buena parte logra el éxito que tiene producto de tu participación o del rol crítico que tienes dentro del grupo. ¿Ok? Eso, Ok. eso es uno de los elementos. Otro de los elementos Sí. es que Siguiente. correcto, que la persona, por ejemplo, forme parte de organizaciones o tenga membresía en asociaciones de distinguida reputación. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente basta en la EB1 con que la persona forme parte de una asociación tal vez profesional, por dar una idea, sino que para poder formar parte de esa asociación, la persona debe haber, digamos, pasado por un proceso riguroso de selección, ¿ok? Donde no cualquiera puede formar parte o llegar a tener cierto grado de participación en esa asociación. Por eso es que se habla de asociaciones de distinguido. ¿Se oye, Marcela? No. Mira, Pero ¿usted tiene puesto AirPods? sí. De pronto yo creo que si los desconecta y los mete en la Vamos cajita a y ver si así ahora. no cansamos tanto el Wi-Fi. Mira, quité el Wi-Fi, puse Wi-Fi. Vamos a quitarme el AirPod ahora, no hay problema. No, a la Tranquila. próxima vez voy y lo hacemos en la oficina juntos. Porque... Tranquila, bienvenida, claro que sí. Bueno, fíjate, te comentaba que la persona debe, Bueno, íbamos en la segunda. las membresía en asociaciones de distinguida reputación. ¿Ok? Esas asociaciones, Okay. no es que yo voy a formar parte de cualquier asociación y estoy cumpliendo con
la criteria. Para cumplir con la criteria, la asociación debe tener un proceso de selección riguroso donde para yo poder optar y formar parte o tener un nivel, digamos, protagónico dentro de esa asociación, debo haber pasado por un proceso de selección. Por ejemplo, presentar trabajos, discutirlo, hacer una oposición, etcétera, concurso, oposición, cualquiera de los elementos que justifiquen que solo un selecto grupo puede formar parte de ciertos niveles de la asociación. Material publicado, eso es un elemento importante. Las personas que tengan material publicado, bien sea en journals, revistas, blogs, siempre y cuando se pueda verificar la autenticidad de alguna manera o atribuir la autoría de esa publicación al que está participando, estaríamos cumpliendo con uno de los elementos o criterios que es material publicado. Pero también hay otro elemento u otra criteria que son las contribuciones que ese material publicado ha generado. Y ahí es donde viene, dependiendo de la profesión o la actividad, vienen la cita de los trabajos, qué cantidad de citas tiene la persona, si de alguna manera se puede obtener algún tipo de certificación del tipo de contribución que genera, ¿ok?, esa publicación en un determinado entorno, bien sea profesional, artístico, ocupacional, ¿ok? Ahí estaremos hablando también de las contribuciones que genera esa publicación. Estaríamos logrando cumplir con una criteria adicional. Tenemos... Ok, abogado. Ajá, tranquila, dime. ¿Y cómo uno demuestra todo eso que usted nos está diciendo? ¿Cómo hace uno para decirle al gobierno de los Estados Unidos que uno cumple con uno o con todos los criterios? Primero, ¿hay que cumplir todos los criterios? No, solo 3. 3 de un listado de 10. Ok, listo, vamos bien. ¿Y cómo se demuestra que uno cumple con todos los criterios? Mira, la forma obviamente es una presentación documental. En ese aspecto, desafortunadamente, el servicio de migración, digamos, no está muy actualizado en cuanto a la manera de recibir la documentación. Hay que preparar un expediente tradicional y incorporarlo o enviarlo, en este caso radicarlo a través de un envío postal a un centro específico, un centro de servicio, que va a recibir todo impreso y va a verificar la documentación impresa. Esa documentación no va a ir en original. Migración usualmente no recibe originales. No necesita estar apostillada. No necesita estar legalizada. Lo que necesita es reflejar a primera vista que pudiera ser más probable que la evidencia es fidedigna, es válida, a que eventualmente pudiera reflejar algo que indique que es un elemento fabricado. Entonces, digamos que la forma de incorporación o de presentación ante el servicio de inmigración es relativamente sencillo. Abogado, ¿y cuánto tiempo dura desde el momento en el que la persona hace su aplicación y la envía? Asumamos que ya recogimos toda la documentación de esta persona que tiene unas habilidades extraordinarias, que demuestra que tiene liderazgo en un grupo, en una comunidad, que esa persona además tiene membresía a un grupo, a una organización con muchísima reputación en su campo y que sus contribuciones han solucionado y han servido a la comunidad. Bueno, brillante. Ya mandamos todo esto. ¿Cuánto tiempo se demora el proceso? Tienes dos metodologías. Si la envías con Premium Processing, pagando un fee de $2,500 para que lo decidan bajo esa modalidad expedita, en 15 días lo deciden. Si lo envías sin Premium Processing, si lo envías sin Premium Processing, el expediente puede en un tiempo promedio de entre 6 a 8 meses estar decidido. ¿Y usted recomienda ese Premium Process o da igual? Mira, va a depender de las características de cada aplicante, qué estatus tenga, el nivel de apuro, desde el punto de vista migratorio, por urgencia, por regularizar una situación, pero usualmente no lo recomiendo. Primero,
porque es costoso, cuesta $2.500 solamente pedirlo, y disminuye la probabilidad de éxito porque la unidad de Premium Processing es una unidad, digamos, aparte dentro del servicio de inmigración y el índice de aprobaciones en Premium Processing disminuye. Entonces, Oh. digamos que si usted no tiene una circunstancia de apremio o de dificultad migratoria y puede tomarse cierto tiempo para esperar, es preferible que lo tramite bajo la modalidad ordinaria. Existe abogado Héctor Benítez, que está con nosotros aquí en la sesión de Migración Segura. Hablando sobre la visa EB1, ¿existe algún límite de visas o disponibilidad de visas? Sí, usualmente para las Employment Base, sobre todo la EB1 y la EB2, estamos hablando que están por el orden de 140.000 aproximadamente, 140.000 cupos disponibles por año. Hay ocasiones que hemos visto que ese cupo no se llena y lo trasladan al año siguiente. Por ejemplo, hace un año teníamos un excedente en la disponibilidad de los cupos de la EB1 y EB2 y se hablaba de un poco más de 250.000, casi 300.000 visas aproximadamente ese año en específico. Pero este año ha habido un auge, digamos, en los requerimientos o solicitudes de las visas EB1 y EB2 y hemos visto más bien que ha habido lo que llaman una retrogresión, es decir, frenan un poco la fecha de emisión de la visa o de la residencia producto de estos procedimientos. Eso no quiere decir que estemos imposibilitados de presentar un expediente y de recibir una decisión. Lo que estaría un poco retrasado ahorita es la emisión de la Green Card o la obtención de la residencia. Abogado, ¿qué pasa si la visa EB1 es negada? ¿Esto se puede pelear? ¿Se puede pasar a un segundo plano para que lo vuelvan a reconsiderar? Sí, tenemos varias opciones y va a depender obviamente del contexto de la negativa, pero podemos o plantear una reconsideración o podemos plantear una apelación o podemos plantear lo que se conoce como un refiling, que es volver a enviar el expediente para que lo decida un oficial distinto. Este tipo de peticiones no genera cosa juzgada y por ende no hay límite en la cantidad de oportunidades que podemos presentarla. Ah, qué buena. Muy buena noticia. Se puede pedir la visa EB1 estando dentro de Estados Unidos con otra visa, es decir, estando de forma legal, ¿se puede hacer un ajuste de Totalmente. estatus? Si usted tiene estatus legal, usted va a poder, después de obtener la aprobación o incluso antes de la aprobación, va a poder hacer una figura que se llama ajuste de estatus y ese ajuste de estatus le va a permitir obtener la residencia anticipadamente dentro del país. ¿Cuáles son los posibles obstáculos que enfrentan los peticionarios de la visa EB1? Mira, usualmente es que la persona tal vez considera que tiene logros importantes, pero yo creo que vale la pena indicar que en la EB1, aunque tiene criterios mucho más objetivas, el estándar de otorgamiento de la B1 es para las personas que se encuentran en el tope del campo, ¿ok? Entonces, teóricamente, no cualquier persona lo puede pedir. Digamos que si usted es un profesional un poco más tradicional, tal cual como puedo ser yo, o sea, sin ningún tipo de problema, también tenemos una opción distinta que se llama Visa de Interés Nacional EB2 y que abre es un poco más flexible en cuanto a la exigencia de estar en el tope del campo. Pero cada una tiene ventajas comparativas, porque, por ejemplo, supongamos que yo soy una persona que tengo publicaciones, que mis publicaciones son citadas, que tengo las membresías, que soy jurado, que he devengado alto salario. Yo prefiero definitivamente irme a través de una B1 porque las criterias son muy objetivas para su otorgamiento. Si no tengo eso, puedo irme a través de la B2, que es más flexible en cuanto a los requerimientos para poder plantearla, pero tiene la particularidad de que es un poco más subjetiva y discrecional por parte del oficial. Entonces, hay que jugar con ese criterio para determinar cuál es la más adecuada para el aplicante. Perfecto. Ahora, ¿qué tipo de profesiones o de oficios pueden aspirar a aplicar a la visa EB1? Cualquiera. Lo importante es que la persona esté en el tope del campo, te reitero. Ahí podemos conseguir desde flautistas, médicos,
guitarristas, bueno, oye esto, te parecerá una locura, pero nosotros hemos experimentado aprobaciones de B1, incluso hasta para personas que forman parte del esquema, por ejemplo, del tarot, que hacen uso del tema de las cartas para determinar temas de suerte, pero han logrado tener Pues sí, eventualmente, sí señor, en estos días logramos brillante. sí, Eso es un don. sí señor, en estos días logramos la aprobación de una EB1 también para un corredor de seguro, un agente de seguro, en este caso era venezolano, pero él había demostrado pues haber alcanzado altos niveles de producción, premios, reconocimientos y bueno, logramos una EB1 en su caso. Por eso te digo, no importa tanto el área como el hecho de demostrar que estás en el tope de ese campo o de tu área. Abogado Héctor Benítez de Venme Legal, pregunta ya que usted nos nombra a los hermanos venezolanos. ¿Qué pasa cuando los hermanos venezolanos están en otro país que no es su tierra y que tal vez o tienen doble nacionalidad o están en otro proceso, ya sea en Colombia, en España, en cualquier otra parte? ¿Pueden aplicar desde otro país a esta visa Sí, EB1? Y hablo de los venezolanos porque es como lo más cercano que tenemos nosotros en claro. Colombia y que son los casos, pero realmente la pregunta en general es, ¿puede una persona aplicar desde un país diferente a su país de origen? Totalmente, totalmente. No hay ningún tipo de límite en ese sentido. De hecho, se tramita todo el expediente a través del abogado en los Estados Unidos, se logra una aprobación y luego sencillamente se gestiona una cita consular para que usted vaya al consulado que le corresponde por nacionalidad y le estampan lo que es el equivalente a una residencia permanente, un sticker en el pasaporte. Luego, con ese pasaporte, usted viaja a los Estados Unidos y en pocos meses le va a llegar la tarjeta verde o green card o residencia a la dirección que usted indicó. Y en el interín, ese estampado en el pasaporte sustituye y equivale a residencia mientras le llega la green card. Bueno. Dicen, preguntan acá, y bueno, el abogado no estaba conectado cuando yo le estaba diciendo, normalmente en estas sesiones yo no doy los nombres de las personas que están preguntando, solamente por respeto a su confidencialidad. Entonces, sin embargo, ahí para su equipo de producción están preguntando que llevan varios meses pidiendo una cita con usted para que por favor se contacten con esa persona. Claro que sí. La pastelería, preguntaron, ¿la pastelería y la barbería se reconocen como talento? Por supuesto que sí, lo te reitero. O sea, si demuestras que estás en el tope del campo, aquí hay barberos que han tenido o se han destacado de tal manera que tienen un reconocimiento incluso internacional y prestan servicios para personalidades, para influencers, para artistas, etcétera, y ellos eventualmente han logrado justificar que tienen una trayectoria importante. Mira, se logró incluso, no te puedo decir obviamente el nombre y No, tampoco no. de dónde vengo, pero en la firma donde trabajaba anteriormente, antes de crear mi propia firma, logramos incluso para unas chicas que hacían decoraciones de globos. Decoraciones de Wow. globos. Se logró visa de habilidades extraordinarias EB1. Te reitero, lo importante es que seas sumamente destacado en el área, más allá del área al que te dediques. No importa lo que te dediques, lo importante es el nivel al que hayas llegado en el contexto de tu profesión u ocupación. Pero uno, ¿cómo hace para demostrar estos tres criterios de los que estábamos hablando al principio decorando globos? O sea, ¿existe una asociación de decoración de globos? Me la Eh, perdí. bueno, que no solamente, acuérdate que son 3 criterios de un listado de 10. Entonces Ah, estamos ok. hablando de que estas chicas tal vez fungieron como jurado, lograron demostrar que tuvieron altos ingresos, ocuparon posiciones de liderazgo, demostraron que lograron hacer eventos importantes para algunas personalidades dentro y fuera de los Estados Unidos. Y bajo esas condiciones fuimos avanzando hasta el punto que logramos una aprobación. Por eso te digo, no importa el área, lo que importa es que tan destacado seas en tu área. Hemos hablado ya que para la EB1 se puede estar en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, señor. Si Y, tienes un y estatus, sí puedes. ahora nos preguntan,
para la EB2 la persona debe estar fuera de Estados Unidos. Es igual, estas visas Es tienen igual. las mismas características. Si tú tienes un estatus en los Estados Unidos y tienes cómo mantenerlo válido, una vez tengas la aprobación de la EB2 o que esté current disponible en el Visa Bulletin, tú vas a poder hacer ajuste de estatus. Y ese ajuste de estatus te va a permitir esperar la aprobación del caso EB1 o EB2 y de ahí continuar con el otorgamiento de la residencia dentro de los Estados Unidos. Mis hijas patinan y salieron campeonas nacionales y sudamericanas. ¿Ellas podrían aplicar? Es factible porque por la edad podemos atribuir que el nivel de premios que obtuvieron fueron premios nacionales e internacionales. Esa es una de las criterias. Probablemente forman parte de asociaciones deportivas a las cuales no cualquier persona puede optar, ¿ok? Tal vez han ganado premios importantes que justifiquen que han tenido altos ingresos. Tal vez han logrado aparecer en publicaciones, ¿ok? Que hablan sobre la diseminación de su trabajo o formaron parte del liderazgo en equipos de patinaje donde se demuestre que ese liderazgo pues llevó al éxito de ese equipo. Entonces, son muchos elementos que tenemos que considerar, pero es bastante factible. Soy ingeniero de petróleos, 10 años de experiencia. ¿Aplica? Para la visa B1 por sí solo, con la experiencia, no, pero definitivamente para la EB2 por interés nacional sí puedes encajar perfectamente, porque la EB2 por interés nacional, en el caso de los profesionales, lo que se exige es que tengan un bachelor degree, que tengan o posgrado o más de 5 años de experiencia profesional comprobable. Entonces ya cuando me indicas que eres ingeniero de petróleos y además que tienes 10 años de experiencia profesional, ya ahí queda demostrado que tienes la elegibilidad mínima para poder avanzar. Y todo lo demás que hayas hecho, por supuesto, lo vamos a utilizar para justificar el por qué estás bien posicionado para llevar adelante la propuesta. Tiempos de procesamiento fuera de Estados Unidos. ¿Es más larga la espera? Usualmente sí, sobre todo para nacionalidades como la colombiana y la venezolana, porque cuando se trata de visas de inmigrantes, ¿ok? Las visas de inmigrantes usualmente tienen atribuida una embajada. Y en este caso, para ambas nacionalidades nos toca la embajada de los Estados Unidos en Colombia. En Entonces, Bogotá. los tiempos de espera pueden fácilmente, solo para que se dé la cita, luego de la aprobación, pueden estar por el orden de 1 año y medio. Abogado Héctor Benítez de Bedme Legal, tengo una pregunta y es que muchas veces de pronto en mi círculo, que es el de los periodistas, el de los artistas, se habla de la visa O1. ¿Cuál es la diferencia? Que es una visa de talento, como la llamamos, es una visa de talento. Y además de que, pues creería yo que lo primero es que es una visa de no migrante, la visa O1. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos visas, la EB1 y la O1? Bueno, la O1 amerita que tengas un peticionario, un sponsor, que bien puede ser una empresa o puede ser incluso un agente, dependiendo de las circunstancias. Pero lo otro es que tú también indicaste, que es el hecho de que esa visa amerita, o digamos, no es que amerita, es una visa no inmigrante y por sí sola no te va a llevar a la residencia legal permanente. ¿Qué sucede? Es un mecanismo maravilloso para, digamos, llegar a los Estados Unidos con rapidez y poder empezar a trabajar en el contexto de las habilidades extraordinarias en muy poco tiempo. Porque fíjate, por ejemplo, una visa inmigrante EB1, yo tengo que ir a Colombia en la última fase para yo poder, en el caso de colombianos y venezolanos, para yo poder obtener la residencia en la embajada. Eso puede durar 1 año y medio o hasta 2. La O1, luego de que la tengo aprobada, igual con Premium Processing, puede ser en 15 días, yo puedo solicitar lo que es la cita consular en cualquier embajada. Y las citas, cuando se trata de una O1, pueden darse en cuestión de 15 días, un mes, mes y medio, es un poco variable, pero es muy rápido y te permitiría llegar con mucha antelación al país y empezar a trabajar en tu área. Y en paralelo, vas tramitando posteriormente la B1 para obtener la Green Card. Bueno, tenemos acá el caso de una enfermera que dice que ya tiene la licencia en Estados Unidos y nos pregunta si puede aplicar a la visa EB2, pues tiene asilo en proceso y TPS aprobado.
Definitivamente sí, y eso es una pregunta interesantísima que Sí. aplica no solo para la EB2, sino también para la EB1. Quiero que me escuchen lo siguiente con cierto detenimiento. Cuando la persona presenta asilo, la persona no acumula presencia ilegal, pero tampoco tiene estatus jurídico mientras el asilo esté pendiente. ¿Ok? Eso es algo importante. Y hay una excepción de ley que aplica para venezolanos y para colombianos en el caso de tu audiencia, obviamente para otras naciones también, pero en el caso de tu audiencia, donde la persona que haya presentado asilo teniendo todavía estatus y no haya sido llamada nunca a entrevista, esa persona puede aplicar una excepción llamada razones técnicas y lo hace con base a un caso de la Junta de Apelaciones, ¿ok? De inmigración que se llama caso LK. Ese es un caso del 2004. Ese caso permite excepcionalmente que la persona pueda ajustar estatus dentro de los Estados Unidos sin necesidad de salir o afectar el asilo que tenía con antelación en trámite. Ahora, en el caso de los países que tienen TPS, llámese por ejemplo Haití, Venezuela, etcétera, estos países tienen afortunadamente también algo de ventaja porque el TPS rehabilita el estatus jurídico que la persona había perdido, tiene nuevamente un estatus jurídico y ese estatus jurídico, digamos que es el eslabón que se había perdido, se vuelve a unir y me permite con mucha más tranquilidad, ya no por discreción, sino porque existe la probabilidad jurídica ya definida, de solicitar la residencia legal permanente porque la persona rehabilitó su estatus. Ahí sí tiene un estatus jurídico ya atribuido nuevamente. Entonces, nosotros hemos visto que las personas que tienen TPS y hemos ajustado estatus en los Estados Unidos, hemos visto que prácticamente la totalidad de los casos hemos logrado ajustarlos y obtener la residencia permanente o la green card. Vale, abogado, ¿hay subcategorías de la visa EB1? Sí, lo que te comentaba, tienes la EB1 para profesores o investigadores destacados, ese merita que tengas un sponsor en una universidad usualmente. Tienes también la de transferencia de ejecutivo multinacional o gerente, ahí tiene que existir una compañía paterna, en este caso en el país de origen de quien va a solicitar la visa y establecer también una compañía en los Estados Unidos que justifique que lo va a transferir a los Estados Unidos. Ahí sí no hay problema que exista una identidad entre los dueños y la compañía, como si pasa tal vez en una certificación laboral, y tienes la de habilidades extraordinarias a la cual te había hecho mención, donde pueden estar igualmente científicos, deportistas, atletas, artistas, o sea, toda una gama adicional. Esas son las que llamamos EB1A, EB1B y EB1C. Esas Correcto. son las Eso es todo. subcategorías. Sí, señor. Bueno, esas son como las hijitas, y las hermanitas son la EB2 y la EB3. No, la EB2, al igual que la EB1, también está dividida en subcategorías. Tú tienes dentro de la EB2, tú tienes una que se denomina o es una certificación laboral para personas que tienen títulos avanzados. Tienes una que se llama Schedule A Group 2 para determinadas personas con habilidades excepcionales que cuentan con un peticionario, ¿ok? Y tienes la de interés nacional o NIW, como se le conoce en muchas ocasiones, o visa profesional. Entonces, cada una de estas visas, te reitero, están subdivididas y puedes abordar, dependiendo de tu realidad, puedes abordar residencia a través de alguna de estas subdivisiones. Bueno, pues abogado, creo que nos ha quedado absolutamente claro. Ya las dudas que quedan son dudas muy personales y como siempre digo, en temas de migración, esto es como el cuerpo humano. Lo que a mí me sirve, de pronto a usted no le hace, pero con seguridad que le encontramos la salida. Claro. Y les dejo entonces el Instagram del abogado Héctor Benítez para que ustedes puedan escribir, solicitar una cita, contar su caso, hablar y encontrar una salida segura para que ustedes puedan llegar a Estados Unidos o ajustar su estatus en Estados Unidos de la mejor manera. También siempre les he dicho que el costo más grande de la migración es el emocional.
y nada mejor que llegar con ese tema ya arreglado y solamente preocuparse por vivir y trabajar bien como lo hemos soñado. Abogado, muchísimas gracias por estar con A nosotros. ti, Ojalá Marcela, que nos vuelva a acompañar en otras sesiones de Migración Segura y por estaremos muy todo el medio. pendientes también de todas las preguntas que estén enviando. Se las voy a estar reenviando porque aquí el que sabe y el que tiene conocimiento es usted y su equipo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, saludos de verdad, que tengan buenas noches a ti y a todos los que te acompañan en este medio. Gracias. Chao. Nos vemos pronto en otra sesión de Migración Segura. Vayan a la página migracionsegura.com donde van a encontrar más información. Buenas noches a Hasta luego, todos. buenas noches.